¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos al primer programa de la radio de Noticiero Garibaldi. Programa un poco de final de temporada muy tardía. Hemos tardado mucho, pero bueno. eh, el año que viene esperaremos poder hacerlo un poquito antes. Pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Empezaremos un poquito con lo menos importante. Os voy a dar mis notas, mis premios, que obviamente yo os voy a dar tanto las notas y los premios y un poco razones de por qué lo he hecho yo, que imagino que es lo que os interesa un poquito. Luego haremos el juego que os dije de qué haríais con cada jugador, que me ha sorprendido algunos y otros no tanto, pero bueno, os daré también yo lo que haría y mis razones. Y luego pasemos a una cosa un poquito más seria, hablamos de fichajes y rumores. El femenino son todos fichajes, un poco ya he dado mi opinión en los posts que he ido subiendo, pero bueno, haré un poco de remembering y veremos. Y rumores, pues de masculino no hay muchos y los que hay son todos cogidos muy por pinzas, pero bueno, vamos a comentar un poquito eso y lo que puede pasar en estos próximos días, que parece que es cuando se va a caldear un poco más el mercado. Y terminamos con pues, un poco lo interesante de este capítulo, que es el review de los objetivos que me puse yo al Estu a principio de temporada y un poco hacer el balance de la temporada para ambos, femenino y masculino, que han sido dos temporadas muy diferentes. Vamos a darle ya, vamos con las notas. Lo he dicho, las notas, igual que lo puse en el Forms, yo las doy por orden de número. Así que nada, empezamos con la alemana Frida Brunner. Para mí, una de las jugadoras más importantes de este equipo. Yo le he puesto un 8. Sí que es verdad que la costó un poquito al principio. Al final es una chica muy joven que llega de una liga como la de la alemana, que no es tan fuerte como la española, y la cuesta un poco entrar en dinámica, pero cuando se encontró con su juego, a mí me pareció, junto con Juana, la jugadora más importante del equipo y por momentos muy seria ser la MVP de este equipo. Al final, yo cuando llega digo, vale, es muy buena, MVP de la liga alemana, ha dado un muy buen nivel con la selección, pero llega una chica muy joven a una liga nueva que desconoce y con más nivel y todo puede pintar, ¿no?, a desastre o al menos a un inicio lento. Y no, al final se convierte en una jugadora bastante clave, así que por eso, igual su temporada no es tanto de un 8 a lo largo, pero también por esa dificultad de llegar a una liga nueva siendo tan joven, para mí sí que es un 8. No esperaba encontrarme con una cosa tan complicada al inicio, que es Paula Sarabia. Antes de dar la nota, a mí Paula me gusta muchísimo, me parece una jugadora muy interesante, de la casa, de esas jugadoras que dices, joder, quiero que triunfen. Y yo soy el primero que me hubiese encantado que hubiese sido la temporada de Paulita, pero no. Para mí su temporada es un 3. Por ella y por un poco también la situación, ¿no? Sí que es verdad que no se le ha dado muchísimos minutos y tampoco se le ha dado tantísima confianza, pero yo es que no le he visto dar el siguiente paso que sí que se lo esperaba. Es decir, vale, ya lleva un año entero en plantilla, aparte de los que lleva ya un poco en dinámica, pero ya es jugador del primer equipo, ya lleva un año. Este año tiene que ser el que dé ese pasito y aporte, aunque sea eso, sus 5 minutos, 10 minutos, pero eso, lo poco que ha jugado yo he visto una jugadora sin confianza en ella misma, un poco lo que siempre se le ha dado bien a Paula, que son los triples haciendo airballs o tirando mucho ladrillo. Entonces creo que no es una cosa de que ella no tenga el nivel, sino de que no tiene la confianza para jugar en esta liga. Pero al final ella se va... Bueno, mucha gente a mí me comentó, no, pero mira, joder, al final se va a Palencia. No, ella se va, si no me equivoco, el equipo es Paterna, que se va a la segunda división, que yo creo que es donde el Estu debería haberla cedido. De verdad, de haber buscado una salida y haberle dado ese sitio donde tenga minutos, confianza y donde pueda desarrollar su juego. Pero yo creo que no estaba para jugar en primera división aún. Creo que en un futuro sí, porque es una jugadora que por físico y por características técnicas puede triunfar, pero eso creo que tenía que dar este paso atrás para dar dos hacia adelante. Y por eso yo, por mucho que quiera probar aquí a todo el mundo, creo que su temporada no es de aprobar. No me ha dado muy poquito. Sí que es verdad que he tenido buenos partidos contra el equipo griego en Eurocup, pero un poquito más, la verdad. Isa Latorre. Isa Latorre, creo que sin lugar a dudas, una de esas jugadoras que pese a no ser
súper importante en este equipo, encanta y enamora cómo juega y cómo entiende el baloncesto, lo que hace desde el banquillo, la energía que trae. Sí que es verdad que le ha faltado un poco de experiencia en la categoría para ser mucho más determinante en cosas como la anotación. Sí que fallaba muchas veces sola, pero bueno, creo que es un poco que entre en esa dinámica de oye, mira, ya estoy en esta liga, estoy acostumbrado, y empezarán a entrar. A mí me ha dado una confianza saliendo de banquillo todo el año, decir, es una jugada que va a coger el balón, va a darle calma y va a darle caos cuando necesita, va a correr, va a pegarle ese turbo que le mete, va a sacar la motillo o te va a meter un pase entre líneas para una chica que está sola, y me da una confianza de decir, es que tenemos una base suplente muy, muy buena. Y al final ella sube de challenge y tarda muy poquito en acomodarse en el equipo. Ella juega muy cómoda, yo no la noto presión, es una chica que tiene una temporada muy, muy buena. Sí que le ha subido un poco la nota por un poco también eso de llegar desde donde llega, y para mí es una temporada de 7 sin lugar a dudas, y creo que es una chica que a futuro puede ser una Melly Greter en potencia, vamos. Segunda jugadora con un poquito más de nota compleja, que es Ángela Salvadores. Es otra chica a la que yo no puedo aprobar. Sí que es verdad que su primera mitad de temporada es un 9, pero la segunda es un 2. O sea, es una jugadora que por su culpa y no por su culpa no ha dado rendimiento en la segunda mitad de temporada. Yo cuando ya llega al equipo hablo con gente y, hombre, he sabido que ella es una jugadora problemática. ¿No? Yo siempre hacíamos un poco la relación con Carrera, con Michael Carrera del masculino, pues hacíamos un poco eso de que siempre había salido mal de sus equipos, de que era complicada, y un poco se ha demostrado eso. Sí que es verdad que no le voy a dar toda la culpa a ella, porque sí que es verdad que ahí se cambia entrenador y con Gallego sí que estaba jugando y siendo importante, y cuando llega Nacho pierde esa importancia, pero tiene que haber alguna razón. No creo que Nacho dijese no me interesa, no la saco, cuando es la mejor jugadora, y no fue una cosa de la noche a la mañana, fue un poco más con el paso de los partidos, así que un poco por eso yo no puedo aprobarla, porque al final, sobre todo al final de temporada, que es un poco cuando hubiese sido más importante, a los pocos minutos que se le daban salía muy revolucionada. Me imagino que intentar demostrar lo buena jugadora que es, y yo creo que eso lo ha hecho un poco contraproducente. Y bueno, es una pena porque es una jugadora que era muy interesante, pero que tiene dos mitades claras de la temporada. Lexi Sharp, Alexandra Sharp, jugadora que llega muy interesante, a mí me pareció un auténtico fichajazo. Y bueno, se marcha por motivos personales, que es una cosa que es importante saber. No es que el club la eche, porque ella estaba teniendo un buen rendimiento, sobre todo en la Eurocup, pero bueno, se marcha por motivos personales. Y sí que es verdad que su baja trae a Whittle, que ha sido una jugadora muy importante, pero su baja no es algo súper notable, aunque yo creo que si se llega a quedar es una jugadora que prometía ser muy importante. Para mí es un 6. Sí que es verdad que mucha gente dirá, joder, pero es una tía que se va, que no cumple la temporada completa. Totalmente de acuerdo, pero es una chica que el tiempo que está, no sé si son 13 o 12 partidos o 15, 17 o 19, me da igual. Es una jugadora que tiene unas medias de 15 puntos por partido en Eurocup. O sea, es una chica que tiene un nivel muy alto, y en Liga sigue siendo una jugadora muy, muy seria, con 6 puntos por partido, cosas así, y es bastante interesante. Ojalá se hubiese quedado, pero bueno, no pudo ser. Liliana Vanastak es la jugadora más complicada de medir su temporada, porque es una chica que llega para jugar al 5 cuando es una 4. Y es una 4 muy exterior, que es algo que yo creo que se ha visto durante el año. Y eso, tuve una entrevista con ella y la pregunté eso de cómo es adaptarse a una posición como el 5, sobre todo en una liga femenina donde las pivots suelen ser chicas muy grandes y muy duras, y ella está acostumbrada a jugar más por el exterior, y me dijo que bueno, que lo que fuera por el equipo, pero que sí que es verdad que ella se sentía mejor jugadora por fuera. Yo la subo un poquito la nota por eso, porque ha hecho muchísimo curro, se ha tenido que pelear con bestias en la pintura y no ha salido nada mal parada, sobre todo en ataque. En defensa sí que ha dejado un poco más que desear, pero un poco por eso del cambio de pesos y de alturas. Y yo el único debe que la tenía era que era un poco irregular. Sobre todo en lo ofensivo, que era lo que un partido era mejor, otro partido era peor, de repente te hacía un partidazo y al otro te hacía
poquísimo. Entonces, bueno, para mí, lo dicho, su temporada sería de 7, pero al haber jugado de pívot que no es su posición y haber salvado bastante bien la temporada, la subo al 8. Un poco como ese alumno que igual no es lo más brillante, pero es un currante, lo ves y quieres premiarlo un poco a final de temporada. Kristina Topuzovic. Topuzovic llega, yo creo que ya llega infravalorada, porque llega ya de Besiktas, de jugar muy bien en la Euroliga Women. Y yo creo que sí es verdad que al principio no brilla tanto y al final más, sobre todo en defensa, y acaba siendo, yo creo que junto con Gracia Alonso, la mejor defensora del equipo y yo creo que un pilar fundamental de que el equipo haya hecho tan buena temporada en cuanto a los objetivos que se la ponían de dar ese pasito extra en cada competición. Yo creo que encima su temporada va subiendo y creciendo y es que su final de temporada es clave ya también en ataque y en defensa y es una jugadora muy, muy importante para el club, que yo estoy muy contento que se quede. Yo creo que encima su segunda temporada en el club va a subir su rendimiento ya conociendo el equipo, conociendo la liga, muy, 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 muy importante. Whittle llega como se fue, haciendo de todo y todo bien. Es una jugadora que sí que es verdad que es una putísima arma ofensiva increíble, pero que cuando no tiene su gran día ofensivo y es una chica que te coge rebotes, que te defiende, que te da asistencias, que te mueve el balón, que te da pausa, que te rompe un partido, entonces me parece que es una jugadora que llega y es clave absoluta en darle ese pasito extra con también la bajada de salvadores, ese extra en ataque. Y es como la temporada que estuvo completa, esta media temporada ha sido pues, posiblemente jugadora capital del equipo. Y para jugadora capital, Juana Chameleon. Juana, que para mí es la mejor jugadora del año. Creo que es una chica súper regular, tiene un nivel muy bueno desde el principio y al final yo creo que coge un poco el papel de, no siendo capitana, pero de capitana decir, oye, no, aquí se va a sacar los partidos, se echaba el equipo a la espalda, ha dado un grandísimo paso adelante con balón y siendo muy clave en momentos jodidos, siendo muy faro de este equipo. Y al final juega muchísimo de uno, cuando ella donde brilla es al 2 y al 3. Y eso también, joder, la da un extra. Creo que no he dicho la nota de Marena, ¿no? Marena un 9. Se me olvidó por completo la nota de Marena Whittle un 9. Juana un 10, obviamente. Para mí es el 10. Yo solo doy un 10. Es el 10 de esta temporada. Y junto a todo su skill set, toda su bolsa de cosas en ataque, es que en defensa es una tía muy infravalorada que da muchísimo, muchísimo nivel. Pasamos a Bura, a la pívot croata. Esto es muy complicado porque yo he hablado hablé en su momento con Olmo y ella me dijo que, claro, Bura llega tarde, llega a mitad de temporada, si no me equivoco, ya llega por Sergia Raidard y ella llega tarde y de una liga como la israelí que pide muy poco nivel, que pide muy poco físico y pues ella llega, tiene que entrar en dinámica y le cuesta. Y bueno, yo creo que al final, cuando ya sí que va entrando más en dinámica, aporta muy buenos minutos, tanto en ataque, que a mí me sorprendió. Es una chica que a mí me gustó mucho cómo se mueve, cómo finaliza y me pareció una jugadora muy interesante. Y sobre todo en el rebote, que es donde estamos teniendo más problemas, sí que se puso al final al poste con jugadoras muy grandes a forzar que cueste ya más rebotear en el aro del Estudiantes. Yo por eso la pongo un 5. Creo que no la puedo poner más porque no ha dado mucho nivel y llega tarde, llega a más de mitad de temporada, pero creo que lo que hace es muy correcto y hace un buen final de temporada. Gracia Alonso. Es que es otra temporada que a lo callado es la jugadora más diferencial en defensa y una de las jugadoras más diferenciales en esos momentos jodidos donde hay gente que no sabe qué hacer. Ella siempre sabe qué hacer, ella siempre no le quema nunca el balón, siempre coge esos galones y es increíble. En ataque, buena temporada, sí que es verdad, con sus momentos de salir y meterte triples y romperte un partido que está jodido, pero sobre todo en defensa, que sigue siendo la mejor defensora del equipo y eso, la jugadora más diferencial. Se la echará un montón de menos. Creo que es entendible que quiera darle una prueba al 3x3 y tener vacaciones el resto del año. Recordemos que es una jugadora que está jugando baloncesto profesional
y 3x3, lo que significa que no tiene vacaciones. Así que bueno, esperemos que le vaya muy bien en el 3x3 y que en algún momento la volvamos a tener en nuestras filas. Pero sí, temporada de 9, increíble, de los pilares durante toda la temporada. Y terminamos con Segia, jugadora que se marcha también a mitad de temporada. Juega bastante poquito mientras está y lo que juega tampoco da muchísimo nivel. Yo creo que la cuesta entrar en dinámica y tiene que acabar saliendo. Luego cuando se va a la Seu d'Urgell no juega mal, pero en el Estu la verdad es que no dio mucho nivel. Para mí es un 3, podría ser menos, pero bueno, tampoco le vamos a dar mucha importancia. Vamos a pasar ahora a las notas del masculino. Empezamos lo mismo, por orden de número. El primero es Dejan Kravic. Yo creo que es jugador que a todos nos ha enamorado durante una parte de la temporada y en la segunda le hemos tenido un poco de manía de decir, joder, macho, lo mucho que te da en un lado y lo poco que te da en otro. A mí, por lo que me han contado, es un jugador que juega toda la segunda mitad de la temporada lesionado de, no sé si es un pie o una pierna, pero juega jodido, juega tocado. Y la Final Four contra Betis juega enfermo, porque sus hijos le pegan, no sé si es un constipado o algo así, y juega enfermo. Pero bueno, es un jugador que para mí en lo ofensivo es un 9, es top 3 mejores pivos de la liga, sin lugar a dudas. Es que es un jugador de 15 puntos por partido y siendo muy serio, pero en lo defensivo pega un bajón y acaba siendo una temporada de 3-4. Para mí le dejo en un 7, porque creo que sí que nos daba mucho en ataque, pero en defensa es que donde más nos hacían daño. Entonces creo que es una temporada de claros luces y luego sombras de Kravic. Vamos con su compatriota, con Andrić. Andrić es, para mí, probablemente el jugador más infravalorado de esta temporada. Es un jugador muy regular y para mí clave durante muchos partidos de la temporada en la parcela ofensiva, sobre todo con triples, siendo uno de los tiradores más seguros del equipo por momentos fácilmente. Y en lo defensivo sí que es verdad que no es top, no es un grandísimo jugador, pero da todo lo que podía. Y es un tío que creo que se ha dejado mucho por este equipo y para mí su temporada es un 8. Para mí es un tío que ojalá se quede, que ha dado mucho nivel, que sí que es verdad que como a todos un poco le costó arrancar, que con la presión, pero es un tío que ha sido muy regular en ataque y que nos da muchísimo. Capitán, soldado universal. Para mí, si le dieran la confianza para jugar y 2 minutos, estoy seguro de que sería un 10 de temporada, pero bueno, se cae en un 5. Creo que es otra temporada más de Sola dando lo que siempre da a un grandísimo nivel y en unos poquitos partidos donde se ha visto lo que puede ser ofensivamente, partidos donde le han entrado los triples y mete 2-3, de coger 2 rebotes ofensivos, te los levanta, te hace un par de penetraciones y es un chico que yo sigo diciendo que si se le diese la confianza es mucho más de lo que parece y de que en esta temporada como en otras anteriores merece mucho más de lo que le han dado, merece más minutos, es un jugador que no puede jugar tampoco siendo tan insignia del club. Pero bueno, es lo que hay. Es una temporada que yo no le puedo poner más de un 5 porque no juega lo suficiente para subirle, pero siempre da lo que necesitamos en defensa y cuando sale sabes que va a cumplir en eso. Juan Rubio, jugador que para mí va muy de menos a más en lo que es la actitud. A principio de temporada yo no sé lo que podía ser, pero me parece que es un jugador que no estaba entrando bien a los partidos, que de actitud y de cabeza no estaba bien y llega un momento, no sé qué partido es, pero llega un momento en el que yo lo recuerdo, mete un triple y lo celebró como si hubiésemos ganado la liga. Y ahí es un chico que empezó a subir, empezó a pillar una actitud, no sé si cambió un poco también de mentalidad y es un chico que ha rendido defensivamente y en lo que es el trabajo oscuro muchísimo, ha hecho un gran trabajo peleando rebotes, peleando balones, defendiendo a gente más grande que él, atacando a gente más grande que él. Sí que es verdad que ofensivamente no se puede decir que ha tenido una buena temporada. Creo que es un chico que podría haber dado más en esa parcela ofensiva, sobre todo con los triples. A mí me consta que es un currante como ninguno, es un chico que siente el club sin ser del club. Yo, sin lugar a dudas, estoy muy contento con su temporada. Es un 6. Creo que podría haber sido más si le hubiesen entrado un poco más los triples.
pero creo que el trabajo que hace es muy correcto y que si se queda va a mejorar mucho, y es un chico que mejora mucho la plantilla y estoy seguro de que mejora mucho lo que es el vestuario. Devin Smith. Devin Smith para mí es que es clarísima segunda lanza de Granger durante toda la temporada. Es un chico que llega, recordemos, de ser segundo, tercer máximo anotador de la primera FP el año anterior con Valladolid, y llega a un equipo donde no tiene ese rol. Y sí que es verdad que al principio le cuesta adaptarse, pero a mitad de temporada, un poquito más de mitad de temporada, cuando ya consigue adaptarse y entender cuál es su rol, me parece que es clave en ataque. Tirador bastante bueno cuando ha pillado ese ritmo. Es lo decíamos, es un cincuentón que está jugando una pachanga y el cabrón mete todas. Y penetrando a canasta, mete mucho, tiene un control de su cuerpo que es increíble, finaliza de mil maneras. Ofensivamente es posiblemente de los jugadores más completos que he visto yo, pudiendo hacer de todo, y yo creo que adaptándose muy bien a lo que era su rol y decir, vale, tengo que ser segundo lanza. Cuando llega Joaquín y juegan juntos, también entiende que el que debe llevar la bola es Joaquín, y se adapta muy bien. Y luego en defensa, mucha gente le critica. En defensa ha dado mucho más de lo que ha dado en muchos otros equipos en los que ha estado. Es un anotador y ya está, y hay que pedirle eso, y eso lo ha hecho. Para mí es una temporada de 8, siendo un jugador muy importante, teniendo partidos muy buenos y siempre siendo el jugador que acompaña a Granger y al resto de organizadores. Llegamos al primer suspenso. Primer suspenso jodido, porque para mí es un chico que me encanta, que me gusta muchísimo, que es súper majo, pero me parece que Francis Alonso tenía una mala temporada, no tanto ya en lo deportivo, que también, pero en lo mental. Para mí no ha sido capaz de dar una buena versión de lo que sabemos que es él, porque lo vimos el año pasado. Quitando algún partido aislado que sí que he tenido, pero no era tampoco el jugador que habíamos visto el año pasado. Yo digo que para mí es mala temporada en lo mental porque yo a veces le veía y parecía que estaba más atento a que los árbitros le pitasen algo o al resto de jugadores del otro equipo que a él mismo, que a dar un buen nivel. Entonces, es una cosa mental. Si se queda, ¿puede volver a su nivel? Es yo la gran duda que tengo. ¿Puede pasar este bache de decir, he tenido una mala temporada, me ha pasado Smith, me ha pasado Joaquín cuando ha llegado? ¿Va a ser capaz de recuperarse un poco de esta temporada? Es un grandísimo jugador, esperemos que sí, pero bueno, yo esta temporada no se la puedo aprobar, para mí es un 4. Creo que no es un 5 porque no es un chico que no le hayan salido las cosas, pero lo haya intentado, que no dudo que lo haya intentado, pero que yo no le he visto bien en lo mental y yo no le he visto concentrado y concentrado en hacer bien las cosas en los partidos. Y de él pasamos al MVP. Para mí, no MVP del Estu, MVP de la liga, jugador más diferencial de la liga, que es Jason Granger. Es el 10 de este equipo. Es un jugador que nos ha ganado tantos partidos esta temporada que hubiésemos sufrido muchísimo sin él. Sí que es verdad que tiene partidos malos, partidos menos buenos, partidos irregulares. Al final es humano y ya tiene una edad, pero ha sido el jugador más diferencial del club, el jugador más diferencial de la liga y un jugador que es superior al nivel de esta liga. Y su pareja de baile, que ha sido Cristian Díaz, que para mí ha sido la gran decepción. Cristian llegaba como un jugador bastante bueno de ACB y a mí no ha sido capaz de dar a lo largo de la temporada y de una forma regular ni anotación, que sí que lo ha dado en algún partido más suelto, ni organización. O sea, para mí es un chico que salía y si no había un organizador como podía ser Joaquín o Granger, no había un control del juego. Se jugaba a un baloncesto muy caótico y no ha podido dar ni eso como base ni ser un anotador constante. Yo no sé si le ha apoyado la situación y no ha sido capaz de jugar a lo que quería. Yo lo he visto muy acelerado y no ha sido capaz de eso, darle un poco la pausa que necesitábamos muchas veces. Entonces, para mí es una temporada de 2. Es mucho mejor jugador que un 2, pero su temporada ha sido para mí bastante decepcionante. Yo encima esperando lo que me esperaba de él. Cristian Díaz ha sido la mayor decepción. Yo creo que una de las mayores alegrías de esta temporada ha sido Joaquín Rodríguez. Llega para la segunda mitad de la temporada y es un jugador clave para esa segunda unidad. Pocas veces sale titular, pero siempre sale para revolucionar el partido desde el banquillo.
dando los puntos que nos faltaba, dando muchas veces pausa y organización, aunque sobre todo ese caos y esa magia, esa chispa que tiene. Es un jugador que da muchísimo, tanto en ataque como en defensa, y sí que es verdad que siendo joven, a veces se le notaba que iba pasado de revoluciones, y he hablado con gente y dice, no, pero es que así es como juega, y yo decía, no, yo creo que hay momentos que él podría haber dejado el balón en la canasta mucho más sencillo y intenta hacer alguna cosa y se le complica y ha fallado canastas fáciles, pero es un jugador que llega para ser capital, para convertirse en seguramente el segundo jugador más importante de esa segunda mitad con Granger, y para mí es una temporada de 9. Llega para revolucionar completamente el equipo. Pato Garino, para mí le baja la nota al nivel después de la lesión. A mí es una cosa que me parece rara. Es un jugador que vuelve de la lesión, pero sí, pero no, vuelve a caerse del equipo, vuelve a entrar y al final cuando ya juega sí que no se le ve bien del todo. Sí que es verdad que es un jugador que da un grandísimo nivel en defensa durante todo el año. Tiene una temporada muy correcta, pero yo esperaba más de él en ataque. Sí que es verdad que se le han visto partidos mucho más entonado en ataque, pero en general yo esperaba un nivel más alto suyo. Y llegamos a mí lo que ha sido la revelación de esta temporada, que es Héctor Alderete. Sí que es verdad que no es la temporada que me esperaba de Alderete, pero me ha encantado. Creo que tiene un cambio de posición muy jodido que ha sabido hacer de una muy buena manera. Ha sido capaz de quitarse un poco la presión de tengo que ser un anotador, tengo que penetrar, tengo que ir 1 para 1, cosas que no le están saliendo. Ha sido capaz de quitarse eso, de ir al 4, de hacer mucho trabajo y mucho curro fuera de estadísticas, de ser un currante y de dar muchísimo fuera de estadísticas. Y que sí que es verdad que ha habido partidos donde se ha visto la chispa que él tiene previa a las lesiones, y yo creo que poco a poco Alderete va a volver porque es un jugador de una calidad increíble y volverá a ser lo que era. Y para mí es una temporada de 8, porque creo que no le han acompañado las estadísticas, que creo que sí que nos hubiesen venido muy bien, pero es un jugador que creo que a un 4, a una posición de 4 que cojeaba mucho, le ha dado mucha regularidad cuando él no lo es, y yo creo que nadie se esperaba que Alderete hiciese este cambio de posición y lo hiciese tan bien. Y por último, Barro sí que es verdad que tiene una temporada muy regular, pero para mí es lo único seguro en defensa en la pintura. Creo que como suplente ha dado lo que necesitábamos, ha dado un buen nivel ofensivo y un buen nivel defensivo. Si hubiera sido titular, si él hubiese llegado como titular, creo que hubiese habido otra nota, pero como suplente da muy buen nivel. Creo que ha sido el mejor pívot suplente que hemos tenido en primera FEP, y es un jugador que ha dado un nivel muy correcto toda la temporada, y para mí se va y cierra la temporada con un 7. Esas son las notas que tengo yo. Sé que algunas no serán del gusto de todos, pero bueno, al final para esto están estas cosas, ¿no? Al final todo el mundo tiene su opinión, y he intentado ser consciente de la temporada, consciente de las presiones y consciente de los problemas que pueden tener los jugadores a lo largo de la temporada, pero bueno, al final las notas las he intentado dar un poco centrándome en lo que ha sido mi sensación de podría haber dado más, podría haber dado menos. Pasamos a los premios. Para mí los premios son muy parecidos a lo que ha dado la comunidad. En femenino, jugador de revelación para mí vuelve a ser Isa La Torre, por lo que hemos dicho. Mejor jugadora joven, Banner, sin lugar a dudas. Defensora, Gracia Alonso. Y MVP, Juana Camillion. Eso es igual que lo que se ha dado en la comunidad. Para mí el cambio está en los exteriores. Para mí Juana y Whittle se mantienen, pero yo cambio a Salvadores por Isa. Creo que sobre todo si lo coges como Isa base, Juana escolta, Whittle alero, serían mis 3 exteriores para mi quinteto ideal de esta temporada. Y en el interior, pues peleándose un poco por una posición. No sé quién sería la 4 y quién sería la 5. Bueno, me imagino que Banner sería un poco más la 4 y Gracia Alonso sería más la 5, pero bueno, eso se mantiene igual que en lo que habéis dado vosotros en la comunidad. Y en masculino, más o menos, yo diría que también, porque mi jugador de revelación es Alderete, jugador joven es Alderete. El primer cambio más grande es en el mejor defensor. Sí que es verdad que creo que Joaquín ha sido un gran defensor y para mí se merece el premio al mejor defensor, pero meto mucho más de lo que le habéis metido vosotros en todo esto a Juan Rubio. Creo que es un defensor muy infravalorado, que ha dado muy buen nivel,
y creo que se merecía estar más arriba en esta conversación de lo que ha estado de verdad. El MVP se lo lleva Granger, sin lugar a dudas. Y luego el resto se mantiene igual. Para mí exteriores Granger, Joaquín y Smith. Y interiores para mí Alderete y Barro. Más o menos igual que lo que habéis dicho vosotros. Así que nada, pasamos con lo que yo haría con cada jugador. Y os digo un poco lo que habéis elegido vosotros. Obviamente esto solo vamos a hacer con el masculino. El femenino ya está claro quién se ha ido y quién no. Así que nada, Kravik, vosotros habéis dicho que se puede encontrar algo mejor. Y ha estado muy cerquita también el Seba. Para mí es un Seba porque creo que obviamente se puede encontrar algo mejor, sobre todo en la parcela defensiva, pero para mí creo que es un jugador que tiene que salir, sí o sí, porque no da el nivel defensivo y no ha dado la regularidad que buscábamos, y hay jugadores en esa posición muy interesantes en la liga, entonces creo que es un jugador que tiene que ser una salida para que entre alguien. Andrić, vosotros habéis dicho que se queda, yo digo que se queda, un jugador muy importante, jugador que ha dado un muy buen nivel, y yo creo que encima en una segunda temporada podría dar mucho más nivel. Sola, vosotros habéis dicho que se queda, yo digo que se queda. Capitán, general y todo lo que queráis, para mí es un jugador que ojalá haga carrera y nunca será el Lestu. Y sobre todo si se queda, que le den unos poquitos más de minutos y confianza para hacer cositas, porque es un jugador que puede ser muy interesante y lo seguiré diciendo. Juan Rubio, habéis dicho que se queda, yo digo que se queda. Para mí muy fácil, creo que es un jugador capital en defensa y es un jugador que hay que tener ya no solo en la pista sino en el vestuario. Creo que es un chaval que es un poco nuestro hype man, que hace las cosas muy bien, que yo creo que le entrarán los puntos y le entrarán los triples, pero aunque no le entren, el trabajo defensivo que tiene es muy necesario en un equipo que tenga los objetivos que tenemos en el Stu. Smith y Francis Alonso, que yo les cojo en un mismo pack. Smith, vosotros habéis dicho que se queda, pero muy cerquita se ha quedado que se puede encontrar algo mejor. Y Alonso ha dicho que se queda, y yo a ambos les he puesto que se puede encontrar algo mejor. ¿Por qué digo esto? Creo que hay que encontrar a nuestro Joaquín Rodríguez. O sea, un 2-3 que sea capaz de anotar desde el interior y capaz de defender como defendía Joaquín o acercarse. Entonces, uno de estos dos se tiene que ir para que llegue ese jugador. No, ese es mi proceso mental. Entonces, ¿realmente me da igual quién se vaya? Hombre, viendo la temporada que han tenido, prefiero que se vaya Francis. Obviamente nunca prefiero que se vaya Francis, se va a volver a ese nivel que tenía la temporada pasada. Pero al final, se quede quien se quede, tiene que cogerlo con un rol de tirador, de voy a estar en la primera unidad acompañado de posiblemente un Granger y de más gente y tengo que hacer este trabajo. Y llegar un escolta para la segunda unidad, un escolta ala para dar ese nivel. Creo que hay uno de los dos que tiene que salir. No es que yo quiera que salga, pero creo que se puede encontrar algo que dé más sentido a lo que necesita un equipo en la primera FEP que quiera ascender. Jason Granger ha dicho que se queda. Yo obviamente no voy a llevaros la contraria, se tiene que quedar, y lo hablaba con un colega. Si no se va, que sea porque se retira. Cristian Díaz se va y yo digo también que se tiene que ir. Creo que no ha dado el nivel y hay que traer a alguien que en esa posición nos dé una seguridad. Creo que hemos tenido jugadores que cumplían ese papel de ser un buen base suplente. Creo que hay jugadores en el mercado que pueden cumplir ese papel de ser un base suplente. Para mí uno de mis favoritos para llegar sería Nachito Arroyo. Ojalá, no sé cuánto posibilidades. Esto es una cosa mía, no me ha llegado nada, pero es un jugador que me gustaría mucho que llegase y creo que entendería muy bien lo que es ser base suplente, y perfil es lo que a mí me gustaría que fuese nuestro base suplente. Pero Cristian Díaz creo que se tiene que ir. Creo que obviamente se puede encontrar algo mejor, pero que da igual, es un jugador que tiene que salir y tiene que llegar otro perfil. Giovanetti, vosotros habéis dicho que se queda y muy cerquita el cedido. Yo digo lo mismo. Yo digo que se tiene que quedar, pero tienen que darle minutos, tienen que darle confianza. Es un jugador increíble. Yo os invito a que os miréis sus highlights de los juegos, no sé si son panamericanos o no sé cuál es el nombre. Es un chaval que ya ha jugado en selección absoluta argentina, que ha jugado con gente grande y que ha dado un nivelazo y que tiene un desparpajo y tiene unos huevos como buen argentino, que es increíble, y creo que es un chaval que hay que darle ese margen de error que no se le ha dado tanto esta temporada. Entonces, si se queda, tiene que ser con minutos. Si no se le va a dar esa confianza y esos minutos, que se le ceda, porque tiene que seguir mejorando y tiene que ser un equipo donde se le dé esa confianza y esos minutos. Garino, vosotros decís que se quede. Yo digo que se puede encontrar algo mejor. Creo que es un gran defensor al 3, pero esa parcela la podemos tener cubiertos con Juan Rubio. Y creo que necesitamos ya sea un 4 titular o ese 3 que decía más anotador. Creo que es un jugador que si se queda no me importaría absolutamente nada, es un grandísimo jugador y creo que da un nivelazo, pero yo creo que se puede encontrar algo mejor en sus posiciones y más necesario que lo que nos puede dar Pato. Pero no me importaría absolutamente nada que se quedase.
Y los últimos dos, Alderete se queda, obviamente se tiene que quedar, creo que es un jugador que ha demostrado ser capaz de adaptarse y de ganarse la confianza de dos entrenadores muy diferentes. Creo que va a seguir mejorando, creo que poco a poco si se le da esa confianza va a seguir siendo un jugador que vaya penetrando más, que vaya jugando más, pero sí que es un jugador que yo creo que si se queda hay que jugar la baza de vamos a fichar un 4 en el mercado y él tiene que moverse a ser un alero suplente, y creo que es un sitio donde él va a seguir rindiendo en ese trabajo que ha hecho esta temporada fuera de stats y va a tener una posición más natural, ¿no?, que es su posición de ala para intentar encontrarse de nuevo. Y Barro, mucha gente ha dicho que se puede encontrar algo mejor y muy cerquita que se quede. Para mí es que se quede. ¿Se puede encontrar algo mejor? Sí, obviamente. Pero es que es un suplente. Y creo que encontrar algo mejor para el puesto de suplente que Barro, no. Y encima es un tío que conoce el club, que a mí, por lo que me han comentado, le gusta mucho el club, está muy contento aquí. Y para mí yo me lo quedaba sin lugar a dudas. Creo que es un chico que ha dado mucho nivel. Sí que es verdad que le falta un poquito de regularidad, pero como suplente es que, viniendo un poco de lo que venimos, es increíble. Vamos a pasar ya a lo que es la segunda parte de este podcast. Vamos a hablar primero de los fichajes del femenino. Vamos a empezar con, en orden de llegada un poco. El primero es el entrenador, Antonio Pernas, entrenador de Ferrol, si no me equivoco. No, Lugo, perdón. Es un entrenador madrileño que formó parte de las categorías inferiores del Estu como entrenador de un junior femenino, o sea que es un poco un chico de la casa. Y para mí lo que más me gusta de este fichaje es que es un entrenador que siempre ha mejorado los registros de los equipos donde ha estado y nunca ha ido hacia abajo, siempre ha ido para arriba en las prestaciones, y siempre han sido equipos bastante jóvenes, cosa que yo creo que el Estu, pese a este año haber fichado realidades, también ha fichado proyectos y jugadoras jóvenes, así que creo que es un entrenador muy interesante para lo que puede ser el futuro del Estu si se hace un proyecto con él. La primera jugadora que llega es Echarri, jugadora ya habitual en la selección española y que ha llegado a jugar al nivel más alto posible en la Liga Femenina Endesa con Girona. Previo a ese paso por Girona fue considerada MVP nacional y tiene experiencia en clubes top, tanto de la Liga Femenina Endesa como de competición Eurobasket. Creo que es una jugadora que no sé si se moverá al 3 o al 4 al final, pero que en ambos puede dar muchísimo nivel. Es una jugadora que da mucho trabajo, que por dentro es muy buena y que le va a sumar muchos centímetros, como vamos a ver con el resto de jugadores también. Le hemos sumado muchos centímetros a la plantilla del año pasado. Neka Ezeibo, no sé cómo se pronuncia, pero es posiblemente mi fichaje favorito este año. En esta última temporada preseleccionada para ser jugadora de revelación, que al final se lo lleva Eliana Martín, pero que es un claro salto de calidad a las posiciones interiores de esta temporada. Creo que es esa jugadora center 5 puro que nos ha faltado esta temporada, y luego conseguimos una jugadora de muchísimo nivel y que es una jugadora que va a seguir mejorando esta temporada. Luego llega lo contrario, una base, Alexandra Stanaev, muchos años de experiencia en Liga Femenina Endesa y también jugando competición europea. Es una chica que llega para la posición de 1. En su momento lo hablé con Olmo, segundo entrenador del femenino, y me dijo que le gustaba mucho esta incorporación para liberar a Juana y que pudiese jugar al 2-3, que es donde más brilla. Pero volviendo a Stanaev, es una chica con una muñeca espectacular desde el triple. Viene un poco a darnos esa seguridad anotadora, siendo una grandísima tiradora, pero también pudiendo dar esa pausa y dando esa organización al equipo. Luego llega desde la NCAA. Yo creo que es uno de esos proyectos que decía, pero creo que Cochrane es bastante realidad. Creo que es una chica con una presencia en la zona muy grande, que nos puede dar mucho en ataque como en defensa. Sí que es verdad que tiene que tener una adaptación a Europa, que es complicada, pero creo que por el perfil de jugador que es ella y lo que vemos en nuestra liga, es una jugadora que tendría que tener todo para triunfar. Para mí es el prototipo que triunfa en la Liga Femenina Endesa, así que tengo muchas ganas de ver su proyección y cómo va evolucionando. Y luego posiblemente llegue un fichaje que yo no me esperaba, pero que me encanta, que es el de Clementine Samson, la baja franco-portuguesa del Celta, una chica que conoce la categoría, antes de llegar a la Liga Española, jugando en Europa también. Es una anotadora insaciable desde el exterior,
pero que también es capaz de frenarse, organizar el juego y darnos una pausa. Así que es muy interesante, creo que va a ser una jugadora muy importante. Ha sido una jugadora muy importante con muchos puntos en el Celta. Veremos en un contexto donde no tiene que ser ella la jugadora más importante para salvar a un equipo, cómo puede rendir. Y pasamos al otro proyecto para mí, y este sí que es mucho más proyecto que Cochrane, que es Carla Osma. Jugadora muy habitual en las inferiores de España. Este año va a la sub-19, si no me equivoco, de España, que va con Ada, con Toribio, con la canterana. Creo que es juventud y talento. Creo que es una jugadora que nos puede dar un nivel a largo plazo. Y yo la pregunta que me hago un poco con ella es si es un proyecto o si es una realidad. Si es una chica que va a llegar y va a poder aportar desde el, no igual minuto 1, pero ya desde esta temporada. A mí me parece un poco más apuesta. Pero creo que son cosas que hay que hacer y es una jugadora que llega de NCAA con un talento increíble y que si se trabaja bien es un nivelazo. Y para cerrar el capítulo de incorporaciones, la danesa Jespersen, que llega desde Avenida. Aparte de Avenida ha jugado en muchos equipos de de la Liga Femenina Endesa y competición europea. Creo que es una jugadora que en Avenida está un poco de tapada, pero que tiene un nivel, es pieza clave con la selección danesa, jugando mucho y anotando mucho, y creo que al Estudiantes va a llegar como pieza clave, creo que va a llegar como la gran jugadora anotadora, y es un fichaje que creo que sube mucho el nivel de la plantilla. Viendo un poco los fichajes, hablando con Olmo en su momento y un poco cómo se ha creado la plantilla, creo que es un año que el Estu tiene que dar otro paso adelante, tiene que seguir peleando. Obviamente la temporada del femenino en cuanto a fichajes, salidas, llegadas es muy largo y seguramente esta plantilla cambien jugadoras, pero a priori creo que tenemos una plantilla más completa que el año pasado, con todas las posiciones completas, con jugadoras especialistas donde hay que tenerlas. Yo espero que este femenino dé mucha guerra el año que viene y que dé muchas sorpresas. Veremos qué tal se adapta todo el mundo que se tiene que adaptar. Veremos qué tal Pernas yo creo lo que va a ser su primera vez entrenando a un equipo con grandes aspiraciones en varias competiciones y veremos lo que puede ser ya no solo esta temporada, sino si se hace un proyecto con este equipo. Creo que cumpliría con eso, con jugadoras en su prime, con jugadoras jóvenes y con jugadoras que pueden traer esa experiencia al equipo. Así que nada, con esto dejamos ya lo del femenino y pasamos a lo que es el masculino. Que en el masculino solo tenemos un fichaje confirmado, que es el de Tony Ten. Tony Ten, exentrenador de Fuenlabrada. Es un chico que, como ya hemos comentado en la cuenta, es de la casa, él es del Estudiantes, él es aficionado. Es algo que yo creo que está haciendo mucho el club, traer gente del club, traer gente del Estu que sienta los colores y que sienta lo que es esto y que sepa lo que es ascender, ya no solo de una manera teórica, de decir somos el Estudiantes, tenemos que estar en el CB, no, de que lo sientan. Es que es un entrenador que ha conseguido sacar un proyecto muy complicado como el de Fuenlabrada adelante, que para mí en lo que se puede asemejar al esto es toda la presión que tenían. O sea, al final es un club que por problemas económicos hemos visto muchos problemas de impagos y es lo que decíamos, al final los jugadores tenían que dar su máximo. Si querían jugar en algún lado el año siguiente, o sea, esta temporada, tenían que dar un nivel increíble y creo que es un entrenador que ha sabido jugar muy bien con esa presión, controlarla. Un equipo que ha tenido un gran estilo de juego, que han jugado muy bien, que han jugado bonito, moviendo el balón, con jugadores muy importantes, pero sobre todo como equipo, que yo creo que es un poco también lo que nos ha faltado este año al Estu, jugar como un equipo. Y el Fuenlabrada para mí ha sido el mejor equipo en lo defensivo este año, que creo que también es una cosa que no nos ha faltado mucho en el Estu, tener un poco más de fortaleza defensiva. Entonces creo que es un entrenador que a priori los fallitos que teníamos este año en el Estu, él los ha podido subsanar en otro club. Entonces, a priori tú lo ves y dices, tiene sentido traerle. Llega 2 temporadas. A mí me huele a proyecto. Creo que encima con la llegada de Ortego a la dirección, creo que se va a empezar a plantear un poco más el masculino como se hace el femenino, con cambios en plantilla, pero manteniendo más bloque y haciendo más proyectos de varias temporadas, que creo que es un acierto total. Luego, cómo se hagan las cosas y cómo se den es otra cosa, pero al menos el planteamiento de la temporada y de la plantilla creo que va a tener mucho más sentido que en años anteriores. Y rumores, lo dicho, a día 20 de junio, al mediodía, esto lo estoy grabando a las 2:30, los rumores que hemos tenido, ninguno diría yo que son súper seguros, pero bueno, el último que salió era el de Santiago Vescovi,
alero uruguayo de Manresa, que al final acabará en Peñarol. Es un jugador muy interesante, que si hubiese llegado, creo que hubiese dado buen nivel, pero bueno, se va a Peñarol. Un poco en esa misma posición, en alero, el primer nombre que sonó con la llegada de Tony Ten fue Jorgensen, Paul Jorgensen, ya conocido en el Estudiantes. A mí, por lo que me comentaron, se acercó y luego se alejó para firmar por un club ACB. Jorgensen, a mí, como hemos comentado antes en lo que yo haría con cada jugador, llegaría un poco siendo el Joaquín. Joaquín Rodríguez al final es un jugador que juega muy bien las penetraciones, muy físico, que tiene un tiro correcto del exterior y que defiende muy bien mordiendo, y Jorgensen me parece que para cumplir eso es el mejor. Es un jugador que penetra muy bien, es muy físico, grandote, que defiende muy bien, que tiene un tiro exterior bastante decente, aunque no es su arma principal. Ahí están las similitudes, ¿no? A mí me hubiese gustado mucho su llegada y creo que tenía mucho sentido. Junto a él, en esa misma noticia, salió la ya cerrada incorporación de Tanner McGrew, el cuadro titular de Fuenlabrada. Lo he dicho, se dice que está muy cerca, pero la fuente que lo comentó es la misma que dijo que Jorgensen estaba cerrado, así que tampoco nos deberíamos fiar mucho. A mí si llega Tanner McGrew es increíble, para mí ha sido mi jugador favorito esta temporada de Fuenlabrada. Me parece un chico que en tareas defensivas ha sido de lo mejor de la liga y ofensivamente cumple bastante bien con lo que se le pide. Y el tercer jugador que suena de Fuenlabrada, o que ha sonado, aunque mucho más flojito, es Lotanen Nwogbo. Es un jugador que ha sonado mucho para el Estu, pero que a mí, por lo que me comentan, el Estu no ha movido ficha. Entonces, puede ser que llegue, puede ser que no. Sería increíble, creo que es un jugador que a todos nos encantaría que llegase, pero tiene muchas novias. Creo que va a ser el jugador más cotizado de primera FEP. Así que si el Estu lo quiere, va a tener que pagar y va a tener que moverse rápido. Pero bueno, la llegada de Tony Ten yo creo que abre un mundo de posibilidades para eso. De cosas que ha llegado, Smith parece que no va a continuar en el Estudiantes. Yo no me fío mucho de la fuente. A mí me han dicho que estaba contento, pero puede ser que se vaya. El otro día comentaba que iba a haber una salida bastante dolorosa del equipo y es la del capitán, la de Adam Sola. A mí no me han dicho que se vaya al 100%. A mí literalmente, en palabras de la persona que me lo dijo, no se sabe muy bien qué pasará, pero no tiene muy buena pinta. Entonces, esperemos que el Estu sepa lo que quiere, el aficionado, que yo creo que es que se quede sola, y creo que se tiene que quedar y no se tiene que ir. El Estu tiene que hacer lo que sea para que se quede. Creo que es un jugador que merece minutos, creo que es un jugador que merece estar en la plantilla, pero que parece ser que está un poco en la rampa de salida, así que esperemos que eso cambie. Hay jugadores dentro de la plantilla que se dice que ya tienen un contrato de algún tipo y se nombran a 4 jugadores. Granger, que para mí es absolutamente clave. Alderete, que para mí es clave si sigue dando pasos hacia adelante como estaba haciendo. Giovanetti, que se ha comentado que va a ser una pieza muy importante en la rotación, que yo estoy muy contento porque me parece un jugador que sí, se lo he dicho, si se le dan los minutos y la confianza va a responder, y tenemos que ser conscientes de todos los problemas que hemos tenido con jugadores como Rubén Domínguez, que cuando no le hemos dado las oportunidades se han ido y han triunfado en otro lado. Así que vamos a intentar que eso no siga pasando. Y creo que Giovanetti es un tío que puede llegar a lo que le dé la gana si le damos las herramientas. Y por último, Hugo López. Hugo López parece que tiene contrato, pero que seguramente se busque esa cesión para buscar minutos. Veremos lo que pasa. Creo que Hugo es un jugador que tiene que jugar, que tiene que coger minutos después de la lesión. Entonces, si el Estu no le va a dar esos minutos, tiene que buscar una salida a un sitio donde le den confianza y minutos, que es lo más importante. Para cerrar un poco el tema de rumores, a mí me llegó en su momento que hay muchos jugadores de la plantilla actual que quieren mantenerse, que es algo muy complicado y que lo hemos hablado mucho de eso, de los mercenarios, de jugadores que llegan, juegan y se van a un contrato mejor. Pero parece que este año hay muchos jugadores que quieren mantenerse en el equipo, que quieren mantenerse en el proyecto, y creo que es muy importante que eso pase, porque significa que vamos a tener jugadores que no vengan aquí por el dinero, que no vengan aquí por trampolín, no, que vengan aquí porque quieren poner a esto donde se merece. Creo que ahora pues lo que tiene que hacer es Ortego y la directiva trabajar con cabeza, con corazón, pero sobre todo con cabeza, para hacer una plantilla al gusto de Tony y competitiva. Y si se hacen las cosas bien, las cosas llegarán.
Pero bueno, cerramos un poco el apartado de rumores. Seguramente, como dijo Tony Ten, se intentaría tener a 6-7 jugadores cerrados en los próximos 15 días. Así que posiblemente en esta semana que entremos se caldeará mucho el mercado, saldrán rumores. Si veo que salen muchos rumores y algún que otro fichaje, pues haré un programa cortito comentando un poco lo que me parecen y lo que puede ser por el encaje en la plantilla. Hablamos un poquito de eso, pero en principio por ahora todo lo que ha salido hay que cogerlo muy por pinzas. Veremos en estas semanas lo que pasa con el mercado. Bueno, y como último, pasamos un poco a lo más importante de este capítulo, que es la review de objetivos y un poco hacer balance de la temporada. En el femenino, para mí, o los objetivos que yo le puse a la plantilla, eran conseguir llegar a competir en el playoff de la Liga, llegar a competir en el playoff de la Copa y llegar a 16avos en la Eurocup. El primero, que es el llegar a playoff de Liga, se consiguió. Perdimos en cuartos de final contra Perfumerías Avenida, que ha sido un equipo bastante presente en nuestra temporada, sobre todo en lo malo. Pero conseguimos otro año más meternos en playoff y este año un poquito más cerca de pasar de ronda. Creo que el Estu femenino sigue dando pasos hacia adelante. Más cortitos, menos cortitos, pero sigue dando pasos adelante, que es lo importante. En Copa, más de lo mismo, se consigue llegar al playoff de Copa y caemos en cuartos otra vez contra Avenida, pero sobre la bocina, haciendo un partido muy bueno contra un rival que en esta situación es posiblemente de los mejores de la liga. Y si no llega a ser un poco porque no estábamos acostumbradas a esta situación, creo que el partido del Estu se lo lleva jugando un partido muy bueno, teniendo ventajas, y nos falta un poco esa picaresca y un poquito de esa experiencia que nos falta. Pero poco a poco estamos teniendo y cada vez estamos más cerca de pasar de fase. Y en la Eurocup conseguimos el objetivo, llegamos a 16avos de final y perdemos contra Villeneuve, que fueron las campeonas, pero estamos a punto de pasar nosotras. ¿Qué hubiese sido? Hubiésemos salido campeonas. Villeneuve, si no me equivoco, les ganamos el partido en casa en el Magata de 10 y nos ganan ellas luego en Francia. Pues no sé si de 15 o de también, es muy poquito, estamos a puntito de ser nosotros la que pase y bueno, hubiese sido un hito histórico, pero otro año más, damos un paso más, pasamos una ronda más en Eurocup y seguimos dando pasitos hacia adelante, cada vez siendo más experimentadas en este tipo de competiciones, y creo que hay que seguir con esa mira de pasitos pequeños, pasitos medianos, pero siempre hacia adelante. Llegamos a una parte un poquito complicada, que son los jugadores clave. Yo antes de decir los tres nombres, yo en este caso las puse clave no pensando en que iban a ser los faros o las jugadoras más importantes, sino como currantes desde segunda unidad. Los nombres son Sofía Wiart, Alexandra Sharp y Liliana Banastak. Para mí son dos fallos y un acierto en medias. Wiart para mí es un fallo. Yo me esperaba que diese un nivel parecido a lo que ha dado Isa La Torre. No ha sido capaz. Creo que ha sido la jugadora más decepcionante de esta temporada, llegando a no jugar minutos. Al final no ha dado nivel ni para ser considerada currante de segunda unidad. Así que para mí es un fallo por mi parte. Lexi Sharp, yo lo he puesto como fallo a medias. Creo que si no se hubiese ido, hubiese sido clave para la Eurocup y solamente para la Liga. Sobre todo desde esa segunda unidad, que es donde yo la tenía pensada, pero al irse creo que tiene que ser un fallo, pero bueno, creo que no iba mal encaminado con esta decisión. Sí que es verdad que su salida es clave para la llegada de Whittle, que fue clave para ser más competitivas en estas competiciones, así que ahí también podemos dar un poquito de acierto. Y Banastak, digo acierto a medias, porque creo que es una buena jugadora, pero ha peleado en un sitio que no era el suyo, como ya hemos comentado. Entonces, yo no me la imaginaba en el 5, yo me la imaginaba en el 4, una jugadora exterior, con buena mano, un poco lo que hemos visto, pero al final ha tenido momentos muy complicados jugando como 5 en defensa. Entonces, creo que si hubiese jugado en su posición, hubiese sido más clave de lo que ha sido. Entonces, por eso digo, creo que es un acierto, porque sí que ha sido una jugadora importante por tramos, pero no ha llegado a ser una jugadora clave. Para mí, las jugadoras que sí han sido clave, al final de temporada yo se lo doy a Juana. Creo que ha sido el líder absoluto del equipo en lo ofensivo, ha sido la jugadora más regular y saliéndose en partidos clave. Luego Bunner, que como hemos dicho va de menos a más, pero que cuando ha llegado hasta sentirse cómoda y a encontrar su rol, ha dado muchísimo desde la segunda unidad, ayudándonos a mantener un grandísimo nivel. Y luego yo tenía la duda de si poner a Gracia Alonso o a Topuzovic. Y me quedo con la serbia.
porque creo que al final, sobre todo al final, que es cuando más ha importado, su trabajo defensivo ha sido clave para poder pelear. Y creo que ha salido un poquito por encima de Gracia en esos momentos importantes. Pero para mí las pongo un poco en el mismo escalón. Yéndonos al balance de temporada del femenino, como hemos comentado, se ha dado otro paso adelante en todas las competiciones. En Liga hemos sido sextas, pero peleando por el quinto puesto y por casi pasar a semis por primera vez en nuestra historia. Nos ha tocado un rival muy complicado, pero sí que es verdad que la llegada de Ozono y la explosión de Ozono nos ha castigado mucho. Creo que también hemos tenido un momento complicado con el cambio de entrenador y creo que en sexta posición, forzando casi ser quintas, es muy buena posición en Liga. En Copa, como hemos comentado, más cerca que nunca de pasar a semis, más cerca que nunca. Si esa bocina llega a sonar un poquito antes, ¿qué hubiese pasado con el Estu? Y en Eurocup, pues lo dicho, una ronda más que años anteriores y casi ganando esa serie a las campeonas. Creo que es una temporada muy buena. Como hemos dicho, en la liga regular ha tenido el problema del entrenador y muchos cambios de plantilla. Hemos sabido mantenernos muy regulares pese a esas cosas y terminar muy fuertes la temporada, que creo que es una cosa muy importante, que había otros años que nos costaba más. Creo que hemos tenido al final sobre todo un buen bloque y con muchas jugadoras aportando. Sí que es verdad que a principio de temporada los fichajes son un mix de muy buenos o muy ranas, pero los que han funcionado muy bien y los que no han funcionado yo creo que tampoco han afectado a lo que ha sido la buena dinámica del equipo. O sea que como proyecto deportivo sí que nos quedan cosas por mejorar, pero claramente estamos en el camino correcto y hay que seguir dando pasitos adelante porque estas chicas tienen muchísimo que dar y cada año es un paso adelante y una mejora y nos estamos haciendo regulares de playoffs de Copa, de Liga y de Eurocup, o sea que tenemos que seguir dando esta guerra. Para mí es una temporada de 9. Juntamos momentos muy complicados, salvados de manera muy correcta y dando muy buena cara por muchísimos momentos, sobre todo finales de temporada en partidos muy complicados y es una muy buena temporada. Y yéndonos al otro lado, en el masculino teníamos dos objetivos, que era subir a ACB directos. Ya sabíamos que odiábamos el playoff, así que queríamos subir directos y ganar la Copa España. Para mí para todo el mundo es fallo en ambos. En primera FEP no es que no consigamos subir directos a ACB, es que nos quedamos en las semis de Final Four perdiendo contra Betis. Y en la Copa España perdemos contra Burgos en cuartos, que al final sale campeón, pero no hemos estado ni cerca de cumplir los objetivos. Jugadores clave, yo puse Granger, Barro y puse en el mismo pack a Alonso y Smith. Para mí Granger es un acierto, MVP de la liga, jugador más diferencial. Barro, yo pongo un acierto a medias. Me esperaba que fuese más regular y determinante desde la segunda unidad, pero viendo los pibos suplentes que hemos tenido estas temporadas pasadas, no nos podemos quejar en absoluto del nivel que ha dado. Y Alonso Smith he puesto acierto a medias, porque creo que Smith es un acierto y Alonso no. Entonces, pues un acierto a medias. Sí que es verdad que Smith me esperase que fuese el anotador, y al final no ha sido el anotador, ha sido un buen complemento, pero bueno, creo que me doy esa decisión como un acierto. Para mí, al final, los jugadores clave de esta temporada han sido Granger, han sido Barro y ha sido Joaco Rodríguez. Granger, ya lo hemos dicho, nuestro jugador más diferencial que ha llevado el timón durante toda la temporada. Barro, aun sin ser determinante y sin ser súper regular, ha sido un pilar en la defensa de la pintura y sin él, con un Enzosa estando como ha estado en temporadas pasadas, hubiésemos pasado muy mala temporada. Y por último, Joaquín Rodríguez, creo que su llegada al equipo le da una regularidad y una chispa que faltaba en la segunda unidad, siendo a priori un equipo mucho más competitivo de lo que era antes de su llegada. Entonces creo que sí que tiene que ser considerado como un jugador clave. Para el balance de temporada, muy sencillo, no se han conseguido los objetivos por unas cosas o por otras. Para mí no hemos estado ni cerca de competir por esos objetivos. En Liga creo que es imposible competir contra un Burgos de récord y en Copa Burgos nos pasa por encima y en el segundo partido de la serie no podemos hacer nada para remontar esa distancia. Creo que sí que hay que romper una lanza por los jugadores porque creo que han vivido un despropósito a mitad de temporada
que yo personalmente, desde que llevo viendo baloncesto, nunca había visto una cosa como la destitución de un entrenador con 7 victorias consecutivas en un buen momento de la temporada, metiendo presión al primero y jugando, sí que es verdad que no bien, pero sacando los partidos adelante. Sí que es verdad que yo soy el primero que no me gustaba Rivero, pero yo soy el club y o le destituyo tras el partido de, si no me equivoco, Oviedo, o lo que hago es, me espero que termine la temporada. Si asciende en Final Four subiendo a ACB, cambia de entrenador, y si pierden en Final Four, ya cambia de entrenador, pero no puede haber un cambio de entrenador con el que están funcionando las cosas, significando, están llegando victorias. No podemos hacer esto, no podemos tener estas cosas de circo en un equipo con el nivel del Estu. Yo creo que a esto se le ha unido que varios jugadores han estado por debajo de su nivel, y eso ha lastrado mucho el nivel de la rotación. Ha habido muchos partidos con Rivero y con Lezcano que hemos ganado en los últimos segundos, sobre todo con Rivero hemos ganado los partidos en el último segundo, con Lezcano los hemos perdido, y yo creo que eso es una cosa que le ha acabado minando mucho a los jugadores, viendo cómo partidos que deberías ganar controlándolos los pierdes. Es duro, y al final de la temporada, como viene siendo ya habitual en estas temporadas, llegamos a una Final Four con muchísima presión y muy poca cabeza. Y yo aquí quiero hacer una reflexión que creo que hemos hecho muchos, creo que hay que hacerla. Y hay que replantear cómo estamos planteando nuestro paso por la primera FEB. Hay muchísimo nivel en esta liga. Este año la Final Four la puede ganar cualquiera. Y todos los equipos quieren y tienen que ascender en ese top 6. Son 6 equipos que tienen y quieren ascender. Al final hay que ver cómo Burgos la gana con un equipo sin tantos nombres, sino creando un proyecto con cabeza, con mucha cabeza y con un muy buen entrenador como timón del proyecto. Como afición creo que tenemos que dejar de presionar a los jugadores y tenemos que empezar a apoyarlos pase lo que pase. Todo lo que decimos les llega. Hay que ser conscientes de que todo lo que se dice les llega. Y si siempre que pasa algo se critica, eso acaba minando mucho a los jugadores y solo hace más que meter más y más presión a la que ya tienen con el ascender. Entonces creo que tenemos que tratar de disfrutar del equipo que tengamos y apoyarles en lo bueno y en lo malo. Macho, somos el Estu, no somos el Madrid. Vamos a empezar a comportarnos como lo que somos y vamos a empezar a apoyar a nuestros jugadores pase lo que pase y de quitarles presión para que jueguen mejor y jueguen con calma, con cabeza, que es lo que nos está faltando. Para terminar, creo que hay mucho donde mejorar. Empezando por hacer un proyecto acorde con el nuevo entrenador y sin cambiar mucho la plantilla, que parece que es un poco lo que se está viendo con Ortego. Viendo un poco lo que ha hecho con el femenino, pinta que va a hacer las cosas con más cabeza. Así que yo creo que podemos estar más tranquilos en eso, que no va a ser un caos, no va a ser un baile, no van a quedarse 2 jugadores y el resto va a cambiar. Creo que sí se va a tener un proyecto. Y si la filosofía es la misma que en el femenino, creo que Ortego puede ser un gran director. Para mí esta temporada tiene que ser de suspenso. Es un 4. No puede ser un suspenso muy grande porque creo que se llega a las semifinales de la Final Four. O sea, no es un desastre, pero creo que cualquier cosa que no sea ascender para este equipo tiene que ser un suspenso. Pero ya no solo por eso, sino por cómo ha sido la temporada, cómo ha habido ese baile de entrenadores, cómo ha habido jugadores que no han llegado a funcionar en el equipo y no se ha hecho nada, cómo el equipo tampoco ha jugado a gran cosa, más que individualidades. Y creo que esto en general ha dado muy mala cara. No es el mismo temporada que el año pasado, que se pierde y no se consiguen los objetivos, pero sí que se da mucha mejor cara. Creo que esta temporada se ha visto una muy mala cara el equipo. Así que un poco como reflexión final, creo que otra temporada en la FEB no significa quedarnos en el hoyo, significa que tenemos otra oportunidad más de hacer un proyecto para llegar más fuertes a CB y con las ideas más colocaditas. Este año parece que vamos a hacer un proyecto para ascender, pero luego para quedarnos y mantenernos en ACB y hacer un equipo que juegue bien, que juegue al gusto del entrenador, y creo que eso es un poco lo importante. Lo más importante de esta temporada es que por fin vamos a devolver la deuda y la directiva por fin se va a centrar en lo deportivo. Así que vamos a confiar en que va a ser una gran temporada y nada, un poco aquí termina este primer capítulo. Espero que os haya molado. Iremos viendo un poco cómo va el mercado. Iremos subiendo más. En cuanto a entrevistas, hay una ya hecha que será subida el primer fin de semana de julio, si todo va bien. Y el resto, pues aún estoy un poco organizando el resto. Así que esperemos que sea un verano muy bueno para el Estu, muy entretenido para vosotros, que tengamos mucho contenido para hablar. Y nada, un placer y nos vemos en la siguiente.